justicia. Ayer fue más allá y acusó a las autoridades de Estados Unidos de proteger a los sistemas de justicia de Estados Unidos. Es así como trabajan las agencias de investigación. Es así como ellos... Ya perdimos la capacidad de pensar dos cosas al mismo tiempo. Basta con preguntar, ¿cómo demonios salió el Mayo Zambada del país para que alguien salte a decir, ¡oh, ya lo están defendiendo! ¡Qué pobreza de debate!, ¿no? Y es que el papel jugaron realmente las autoridades estadounidenses y qué tanto participó el FBI como apuntan las recientes revelaciones. Hoy esas preguntas no las está haciendo solamente la prensa, las hace también el Estado mexicano, que ha solicitado información sobre el caso y ha cuestionado quién mintió sobre la detención del Mayo, porque incluso hoy la presidenta Claudia Sheinbaum cuestiona si el ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sabía más de lo que dijo. Y la verdad, porque el personaje nos cae lo suficientemente mal. Y cuidado con eso, porque los precedentes no piden permiso. Primero se presentan como una excepción, luego ya son parte de la costumbre. Y un día descubres que ya nadie sabe dónde termina la cooperación entre países y dónde comienza la intervención, aunque los pulse tanto en la oposición. Lo más preocupante ni siquiera es eso. Lo preocupante realmente es la facilidad con la que convertimos cualquier pregunta en una declaración de principios. Si preguntas, eres cómplice. Si dudas, estás defendiendo narcos. Si exiges respuestas, seguro traes agenda. Nos encanta etiquetar porque es mucho más fácil que discutir. Un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Grande la polémica relacionado a que el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum cuestiona públicamente si el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, mintió deliberadamente a México tras salir a la luz un reporte periodístico que demuestra que el FBI se atribuye el operativo de la captura de Ismael El Mayo Zambada. Esta confrontación revive la tensión sobre las declaraciones de Ken Salazar, incluyó en su libro de memorias respecto a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y a lo que también quiero señalarles que Adela Micha ha tenido una postura crítica sobre este tema, donde ella no quita dedo de renglón y dice que existen evidencias de los presuntos vínculos y nexos entre el exmandatario López Obrador, su familia y el cártel de Sinaloa. Así es, amigos, amigas, vamos a ver, porque hay que tener coherencia a nivel periodístico, no solamente irse llevar por el posicionamiento opositor que toma este personaje como de la Micha, y aquí muy claramente se lo dice Maca Carriedo. Hay que esperar la información, hay que tener elementos y no tener la frustración como estos opositores que al verse pues ya se está aclarando este punto del caso de Mayo Zambada, obviamente hacen lo de siempre, el ridículo, porque en este gobierno no se encubre a nadie y el que la deba, que lo pague. Vamos a ver, amigos y amigas, y lo comentamos. La presidenta Claudia Sheinbaum pasó de la defensa de la soberanía al contragolpe contra el gobierno de Estados Unidos. En la mañanera de ayer se aventó un hat-trick, 3 ataques fulminantes gravísimos y 3 goles. Fíjense bien. Primera, acusó a Estados Unidos de intervenir ilegalmente en nuestro país. Segundo, los acusó de mentirle a las autoridades mexicanas. Tercero, y lo más preocupante, los acusó de proteger a la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Hay que dar contexto para que se entiendan estas afirmaciones, es decir, estos 3 bombazos. Todo tiene que ver con el secuestro y la detención de Ismael El Mayo Zambada. Nadie nunca se creyó el cuento chino de que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán, había secuestrado por sus pistolas al Mayo Zambada, lo había trepado a un avión y lo había ido a entregar al otro lado de la frontera sin el conocimiento de las autoridades estadounidenses.
todos sabíamos que había algo más. Ese algo más fue revelado la semana pasada por el periodista Luis Chaparro. El FBI reconoció que fueron ellos los encargados de este operativo. Inclusive modificaron el avión y los registros del vuelo donde se llevaron al Mayo Zambada para ocultar el rastro a las autoridades mexicanas. En otras palabras, hubo una acción extraterritorial, hubo intervencionismo y hubo un esfuerzo por ocultárselo primero al gobierno del expresidente López Obrador y ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum. La semana pasada la presidenta decidió no hablar del tema, pero en la mañanera de ayer dijo que sí, que todo apunta a que esta información es cierta, incluso fue más allá, afirmando que hoy va a revelar todo lo que el entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sabía del tema. Ahí está el primer señalamiento: intervenir en nuestro país. Y dijo también que los hechos no se corresponden con lo que dijeron las autoridades estadounidenses, en particular, en su momento, el que era el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Ahí está el segundo señalamiento: mentirle a las autoridades mexicanas. Estados Unidos le están retirando visas a políticos mexicanos. Están lanzando acusaciones penales, como en el caso de Rubén Rocha Moya y sus presuntos 9 cómplices. Están presionando con filtraciones de la prensa al gobierno de Morena y están haciendo acusaciones muy graves, como la que hizo el ex embajador Ken Salazar, al esparcir este rumor de que el expresidente López Obrador tenía mucho miedo acerca de lo que pudiera confesar el Mayo Zambada en las Cortes de Estados Unidos. Estamos viendo la guerra de la Casa Blanca contra los narcos políticos de México y en particular contra los narcopolíticos de la Cuarta Transformación. De hecho, el día de ayer el Mayo Zambada aceptó ya cadena perpetua en Estados Unidos, pidió no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad, sino a una prisión adecuada para atender el tratamiento médico por los problemas de salud que padece. Y es en este contexto complicadísimo en el que se dan las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, que, como ya les decía, ayer fue más allá y acusó a las autoridades de Estados Unidos de proteger a los chapitos. Y luego también, que es muy importante decirlo, la protección que se le ha dado a un grupo en Estados Unidos, porque ellos los nombraron organizaciones terroristas, pero al mismo tiempo le están dando protección. Entonces es importante que esto se abra, se discuta. ¿Qué es lo que está reclamando la presidenta? Está reclamando algo perfectamente legal en Estados Unidos: los acuerdos de culpabilidad a los que llegan las autoridades con los criminales, reducción de condenas a cambio de información. Lo que la presidenta está reclamando es que los chapitos se están convirtiendo en testigos colaboradores y estén delatando a narcopolíticos mexicanos en las cortes estadounidenses. Lo que la presidenta no está diciendo tan claramente es que esto forma parte medular del sistema de justicia de Estados Unidos. Es así como trabajan las agencias de investigación. Es así como ellos luchan contra el crimen organizado y es así como se han conseguido sentencias tan importantes. Pues parece que en México ya perdimos la capacidad de pensar dos cosas al mismo tiempo. Basta con preguntar: ¿cómo demonios salió el Mayo Zambada del país para que alguien salte a decir, oh, ya lo están defendiendo? Qué pobreza de debate, ¿no? Y es que no, nadie defiende al Mayo. El Mayo es uno de los criminales más sanguinarios que ha tenido este país, que enfrente a la justicia, pues me parece no solo correcto, sino lo indispensable. Precisamente por eso las preguntas importan. ¿Cómo salió de México? ¿Quién autorizó la operación? ¿Quién sabía
¿Qué papel jugaron realmente las autoridades estadounidenses y qué tanto participó el FBI como apuntan las recientes revelaciones? Hoy esas preguntas no las está haciendo solamente la prensa, las hace también el Estado mexicano, que ha solicitado información sobre el caso y ha cuestionado quién mintió sobre la detención del Mayo, porque incluso hoy la presidenta Claudia Sheinbaum cuestiona si el ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sabía más de lo que dijo. Y la verdad, qué bueno que se esté cuestionando, porque un gobierno que deja de hacer preguntas sobre lo que ocurre en su territorio renuncia a una de sus obligaciones básicas. Aquí el tema no es el Mayo, el tema es México. Imagínense que mañana cualquier gobierno extranjero decide venir por alguien que considera un objetivo prioritario y actúa en nuestro territorio. ¿También aplaudiríamos mientras nadie nos explica qué demonios pasó? ¿Así de barata le sale la soberanía? Hay una diferencia enorme entre celebrar que un delincuente enfrente la justicia y aceptar que las reglas dejan de importar porque el personaje nos cae lo suficientemente mal. Y cuidado con eso, porque los precedentes no piden permiso. Primero se presentan como una excepción, luego ya son parte de la costumbre. Y un día descubres que ya nadie sabe dónde termina la cooperación entre países y dónde comienza la intervención, aunque los pulse tanto en la oposición. Lo más preocupante ni siquiera es eso. Lo preocupante realmente es la facilidad con la que convertimos cualquier pregunta en una declaración de principios. Si preguntas, eres cómplice. Si dudas, estás defendiendo narcos. Si exiges respuestas, seguro traes agenda. Nos encanta etiquetar porque es mucho más fácil que discutir. Pero en un estado serio, pues no se le tiene miedo a las preguntas, se le responden y también se hacen las preguntas, porque la soberanía no existe para proteger criminales, existe para proteger países. Y un país que no puede explicar con claridad cómo terminó del otro lado de la frontera uno de los hombres más buscados del mundo, tiene la obligación de investigar hasta las últimas consecuencias, no para salvar al Mayo, para proteger a México, porque los capos van y vienen, los gobiernos también. Lo que permanece son los precedentes. Y si hoy dejamos de exigir respuestas porque al final era un narco, mañana alguien va a decidir que tampoco hace falta explicar el siguiente caso y así nos vamos a seguir. Y ya no estaremos hablando del Mayo Zambada, sino de otros temas. Estaremos hablando de un país que ha confundido defender su soberanía con defender a un delincuente. Y esas dos cosas se parecen en absolutamente nada. Ahí está, amigos. Claramente lo dice la periodista Maca Carriedo sobre esta postura de algunos opositores, más bien de todos los opositores del PRI y del PAN y algunos medios tradicionales como Adela Micha. La postura, el posicionamiento que tienen estos llamados periodísticos toman una parcialidad muy frecuente respaldando testimonios sin argumentos, testimonios huecos, testimonios que no tienen ese peso legal, solo con el testimonio de unos delincuentes, caso y que estos señalamientos inexistentes prácticamente va a ir la frustración de estos llamados periodistas como Adela Micha. Evidenciar, obviamente calumniar, es el fuerte de estos medios. Por eso, amigos y amigas, no hay que caer en la trampa de estos personajes donde han analizado con testimoniales que realmente son irrelevantes. Las mentiras, las falacias, las calumnias, como el del ex embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, es parte de una narrativa de un grupo de personajes que quieren derrocar el proyecto de la Cuarta Transformación. Ese es el objetivo, quieren polarizar la información, la manipulan al mil, y esto, amigos y amigas, no es correcto para un México que está transformándose, está en un proceso, y esto, el tema central y la postura de nuestra presidenta es: quiero información, quiero la verdad, no quiero mentiras. Así que, amigos y amigas, ahí está la información, saquen sus conclusiones, mándenme sus comentarios, los invito a que me regalen su poderoso like, compartan la nota y si alguno no lo ha hecho, los invito a que se suscriban a su canal de Geopolítica. Les recuerdo, yo soy su amigo Francis, cuídense mucho, sean felices, nos vemos pronto, adiós.